En la clase pasada habíamos iniciado este problema. Teníamos una barra rígida, que era esta barra OABC. Esa barra era parte de una estructura, de un sistema de atirantados, un sistema atirantado, un sistema colgante, que servía como un tejado para entrar a un edificio, un restaurante, un hotel, etcétera, etcétera. Nos decían que el peso W era conocido, la carga P es lo que vamos a determinar, ese es el problema, y nos daban por ahí las longitudes de los elementos, el área de los cables, la carga máxima, la fuerza interna máxima que puede soportar cada cable, y también nos daban unos ángulos por acá, o si no nos los daban, pues era posible calcularlos porque ahí nos daban bastante distancia, suficiente distancia. Entonces, el problema era encuentre la carga P máxima que pueda estar en el nodo C o en el extremo de la barra y teniendo en cuenta esa restricción de diseño que no se exceda la fuerza de 4.6 kilolibras en los cables. Habíamos dicho que el proceso iniciaba con un diagrama de cuerpo libre del elemento. Típicamente uno selecciona el cuerpo que es rígido. ¿Por qué? Porque típicamente a ese cuerpo se unen las demás barras, las barras que son deformables. Entonces, en este caso, en lugar de hacer el DSL general de la estructura, ¿sí? Que sería acá, en la base tendría dos reacciones en O y en D tendría otras dos reacciones en D, serían 4 incógnitas también del DSL general de la estructura, pues yo hago un DSL de los elementos. Si yo hiciera un DSL de los cables, pues al final encuentro que hay una fuerza T1 en un extremo y T1 en el otro extremo, entonces no tengo información importante. Por eso hacemos el DSL de la barra rígida, en este caso esta es la barra rígida, identifico cuáles son mis incógnitas. Las incógnitas aquí son ROX, ROY, T1, T2, esas también son incógnitas, y no se incluye P dentro de este caso, no se incluye como una incógnita, porque de alguna manera usted con la ecuación o con la información que tiene de la restricción, que los cables no pueden excederse de cierta fuerza, de alguna manera usted puede relacionar o encontrar P. Entonces vamos a asumir acá que P es un valor conocido. Al final, para que uno visualice, que es lo primero que ustedes deben hacer, yo visualizo y que si puedo puedo buscar expresiones para T1 y T2 en función de P, luego utilizo esa restricción y encuentro cuánto sería el T1 y cuánto sería el T2 o cuánto sería el P máximo que le puedo aplicar a ese sistema. Entonces, por eso no incluyo P como una incógnita, la dejo como si fuese un valor conocido, muy similar a lo que hicimos con la escalera, en donde dijimos que la carga W era conocida, simplemente la dejamos y al final cuando todo quedó en función de W, incluimos la restricción y calculamos ese W. Entonces acá vimos que desde el DSL externo se podían calcular 4 incógnitas, ROX, ROY, y las dos tensiones de los cables eran 4. Teníamos 3 ecuaciones, grado de indeterminación estático igual a 1. O si yo de esas 3 ecuaciones planteaba una ecuación que me eliminara ROX y ROY, me iba a quedar con 2 incógnitas, que eran las tensiones en los cables, y una sola ecuación, que era la sumatoria de momentos en O, y entonces al final también el grado de indeterminación estático era igual a 1. Por donde usted lo quiera ver, el grado de indeterminación estático de este problema es 1. Eso indica que con lo que usted sabe de estática, con lo que saben de estática, no pueden encontrar cuánto es T1 y T2 en función de T. Va a encontrar únicamente una expresión que incluye T1, T2 y P. ¿Sí? T1 y T2 y P, pero no saben si T1 es 3 veces P o 0,5 veces P, o etcétera, etcétera. No se sabe. Entonces acá es donde uno dice, solo tengo una ecuación, 2 incógnitas, necesito una ecuación adicional. Esa ecuación adicional, como dijimos en la clase pasada, no la vamos a buscar en estática, ya estática les dio lo que les dio, ya no tienen más información de estática. Entonces toca buscarla en el mundo de las deformaciones. Y eso implica que nos toca imaginarnos, nos toca suponer una configuración deformada de la estructura. Y a partir de esa configuración deformada, como yo sé, recuerden allá que hay una relación entre cargas, esfuerzos, deformaciones y desplazamiento, yo puedo relacionar las cargas con los desplazamientos. Pero eso lo puedo ver cuando ya esté en el mundo deformado de la estructura, en el mundo de las deformaciones.
Entonces, la ecuación de estática que se puede plantear es esta que aparece ahí en la pantalla. Hacen momentos en O y se llega a esa ecuación. Si ustedes hicieron la lectura y si de pronto revisaron acá las diapositivas, verificaron que pueden llegar a la misma expresión. Sería lo ideal que hayan verificado eso. Entonces, al final tengo, miren, dos incógnitas, T1, T2 y una sola ecuación, asumiendo que P es conocida y que P la puedo calcular luego con la restricción, como les decía previamente. ¿Necesito ecuaciones de compatibilidad? Sí, necesito ecuaciones de compatibilidad. ¿Dónde la busco? Insisto, en el mundo deformado. Y en la clase pasada, dijimos, bueno, pues toca imaginarnos cómo se forma ese elemento. Y creo que Luisa, ¿fue Luisa? Sí, profe. Luisa, recuérdame tu apellido porque yo escribí tu nombre, pero no escribí el apellido. Cortés. Luisa Cortés. Luisa Cortés nos dibujó una deformada que era muy parecida a esta de acá. ¿Sí? Y miren, y aquí se puede explicar. En esto que tenemos un punto, y este punto acá es una articulación, el punto en O es una articulación, ¿sí? Entonces la estructura tiene un punto de pivote allí. Eso es un punto de pivote porque la articulación permite que los elementos roten. Entonces la barra rígida, que es la línea que estaba ahí negra punteada, va a desplazarse. Uno espera que cuando le apliquen esas cargas hacia abajo, pues la barra no se puede desplazar en el punto O. Lo que tiene que hacer es que ella puede rotar. ¿Y cómo son esas rotaciones? Entonces dijimos, bueno, todos los elementos van a rotar, no van a describir un segmento de arco, que sería lo real, sino que van a describir un segmento de arco, pero de radio infinito. Entonces acá este sería el segmento de arco de radio infinito. Y por lo tanto llega acá, pasa del punto C al punto C'. Voy a utilizar un color que se vea un poquito más. Acá. Pasa del punto C al punto C'. Llega acá. Insisto con esto aquí es un ángulo recto, entonces fíjense que se forma un triángulo OCC'. ¿Sí? Ese triángulo OCC' relaciona la posición no deformada de la barra con la posición final de la barra. ¿Y qué hacen los cables? Pues los cables, como pasaba con la escalera, no van a quedarse por allá en el aire, en una casa en el aire o un cable en el aire, sino que nosotros dijimos, mire, yo identifico que este cable internamente, ¿sí? Internamente en mi DSL dibujé que estaba en tensión. Eso indica que el cable allá internamente está sometido a unas fuerzas de tensión T, que llamamos T1 y T2. Por lo tanto, yo espero que ese cable se alargue. ¿Sí? Yo espero que el cable se alargue. Aquí esto es muy importante, esta parte es muy importante. Si usted en su diagrama de cuerpo libre, en estática, asume que el cable está a compresión o que una barra está a compresión, eso lo pueden hacer. Los cables no es lógico eso, pero en una barra cualquiera sí. Si ustedes asumen que el cable está a compresión, entonces uno esperaría que el cable no se alargue o que la barra no se alargue, sino que se comprima, que se acorte. ¿Sí? Entonces yo tengo que mantener consistencia entre las fuerzas internas, ¿sí? Las fuerzas internas que estoy asumiendo, si son de tensión o compresión, versus los desplazamientos. Si la fuerza interna que asumí en estática es de tensión, cuando dibuje la configuración deformada, debo decir que el desplazamiento debido a esa fuerza va a ser consistente. Tensión se alarga, compresión se acorta. Ojo, desplazamiento debido a la fuerza. Puede que uno tenga un cambio térmico más adelante, eso lo vamos a incluir más adelante. Uno puede decir, mire, en estática yo asumí que estaba a compresión, entonces la barra se va a comprimir por la fuerza, pero el cambio térmico era positivo y entonces hace que el sistema se alargue todo, que la barra se alarga bastante. Entonces al final termina alargándose la barra porque el delta T, el delta debido al cambio térmico es positivo. Entonces volviendo acá, ¿qué pasa? Tengo esa barra en tensión, y por lo tanto la barra, como dijimos, se estira. ¿Cuánto se estira? Pues se estira a una distancia que aquí en este ejercicio se llama delta. Usan la letra delta, letra griega delta minúscula, delta 2 para decir que es de la barra 2. Y luego, ¿qué hace ese elemento? Rota. ¿Sí? Rota y llega a este punto de acá.
La barra se alarga y rota. ¿Cómo rota? Pues ya sabemos cuál es el tipo de rotación que está ocurriendo. ¿Qué hace la otra barra? La otra barra hace lo mismo, se alarga y luego rota. ¿Sí? Y aquí me tocaría hacer un zoom, pero si hago el zoom seguramente se me pierde. No, ya no hace más zoom ahí. Entonces, perdí. A ver si puedo ubicarla acá. Ahí. Eso es lo que está haciendo esa barra. Y el verde se desconfiguró totalmente. Entonces, aquí estamos siendo consistentes con lo que les decía, que los elementos se alargan y luego rotan. Es lógico que la rotación va a hacer que los dos, que este cuerpo y que este cuerpo acá, queden unidos. ¿Sí? La rotación, esta rotación de 90 grados. Muy bien, entonces esta sería la configuración deformada. Ya cuando los cables llegan a su punto final, tienen esa posición roja, ¿sí? Cuando la barra rígida llega a su punto final, tiene también la posición roja. Y esa sería la configuración deformada. Acá el delta que se genera, se llamaría delta 1. Estoy usando delta pequeño, la letra griega delta pequeño. Ese sería delta 1. Entonces yo acá también puedo empezar a analizar un poco qué está pasando. Yo estoy diciendo, miren, este punto A que estaba acá, que hacía parte de la barra rígida, vamos a ver si puedo usar otro color, pues, de pronto ustedes puedan ver, el azul se ve, sí, más o menos. Este punto A estaba acá en la barra rígida, ahora va a quedar acá el punto A', también hace parte de la barra rígida porque es del mismo sistema. Entonces fíjense, si este punto C, que está acá arriba, si el punto C rotó, ¿cuánto rotó? Si rotó acá un ángulo teta, vamos a decir que ahí se arma un ángulo teta, pues cualquier punto J que esté por acá, pues también va a tener la misma rotación, ¿sí? Él va a sufrir la misma rotación. Desde el mismo punto de pivote, todos los puntos están rotando el mismo ángulo teta, porque es un cuerpo rígido. Todos los puntos rotan el mismo teta. ¿Se desplazan diferente? Sí. El delta que se mueve J de JJ' es diferente porque es el mismo teta, pero la distancia desde el punto de pivote es diferente. Entonces este delta de acá, y se usa un delta mayúsculo, para diferenciarlo de las deformaciones de los elementos deformables, esta sería un delta que me indica cuánto se desplaza esa barra rígida, va cambiando a lo largo del elemento, pero aquí la clave es que todos los puntos van a tener la misma rotación respecto al punto de pivote. Todos los puntos que estén en la barra rígida van a rotar teta respecto al punto de pivote. Rotan teta, pero eso no indica que todos se desplacen lo mismo. Rotan teta, pero no todos se van a desplazar lo mismo. Entonces, al final se obtienen esas dos gráficas, esas dos figuritas, la roja y la negra, pero no he resuelto nada. ¿Sí? Ya sé que aquí se me forma un triangulito, y aquí se forma otro triangulito, ¿sí? Se forma otro triángulo, y sé que el cateto de este triángulo es delta 2, y la hipotenusa del triángulo es lo que vamos a llamar acá delta B. ¿Sí? Que es lo que se está moviendo, ese punto B del cuerpo rígido. Muy similar acá, el cateto se llama delta 1 y lo que se mueve acá se llama delta A. Y acá, este punto aquí, lo que se mueve acá se llamaría delta C, para que haya consistencia. Esa sería la deformada de la estructura, esa sería la deformada de la estructura. Los elementos flexibles se alargan y rotan, o se acortan y rotan, y al final llegan a esta configuración roja que se ve allá. ¿Sí? Los elementos rígidos rotan, ¿sí? No los vamos ni a alargar ni a cortar, rotan, solamente rotan, y los elementos rígidos rotan, ¿sí? Solamente rotan, ellos lo que pueden hacer es rotar. No los vamos, que se alarga y después rota, no, son elementos rígidos, no lo vamos a alargar. Ahora aquí implícitamente hay un error, si ustedes se fijan en la longitud de esta barra, LAC', va a ser mayor a la longitud LAC. Entonces él implícitamente, ese cuerpo rígido se está alargando, pero como estamos en el mundo de las deformaciones pequeñas y este alargamiento surge porque estoy aproximando esta rotación. En lugar de hacer este segmento de giro o este giro con un radio finito,
estoy haciendo con un radio infinito. Entonces es un error ahí implícito que tenemos por aproximar esos radios infinitos, por usar radios infinitos de giro. El error va a ser pequeño y nosotros estamos más interesados en qué está pasando con los cuerpos deformados, ¿sí? Entonces acá, para no perder de vista, yo me vine al mundo de las deformaciones a buscar una relación entre los desplazamientos, ¿sí? Entre los desplazamientos que hay en los elementos y las fuerzas que hay en cada uno de los elementos. Tengo que buscar una relación, ¿sí? De acá, ¿qué sabemos nosotros? ¿Cuánto es delta 2? Pues no tengo el valor, pero yo sé que yo puedo expresar delta 2. Ustedes me dirán, ¿a qué sería igual delta 2? Alguien que me diga. Lo puedo expresar en función de T sub 2. Alguien que me diga que sería igual delta 2. ¿Lisset? Sí, señor. Sería, bueno, sería T2, que es la fuerza, por la longitud de la barra o del cable, Sí. sobre el área por el módulo de elasticidad. Exacto. Esto sería, lo pongo acá en paréntesis, le pongo el subíndice 2 porque sería la fuerza en la barra 2, la longitud de la barra 2, el área de la barra 2 y el módulo de elasticidad de la barra 2. Pues lo dejo así para que vean que en algunos casos puede que la longitud de la barra 2 sea diferente a la otra, el área puede ser diferente y el módulo de elasticidad puede ser diferente. Entonces, listo, ya tengo delta 2. De igual manera, yo puedo tener delta 1, ¿no? Delta 1 sería igual a ¿qué? A la tensión 1, longitud 1, área 1 y módulo de elasticidad 1. Todo eso del elemento 1. Y listo. Tengo que delta 2 es igual a eso y tengo de que delta 1 es igual al otro. Pero son dos expresiones que están por allá separadas. ¿Sí? Yo sé que por allá delta 2 es T2 L2 AE y delta 1 es T1 L1, pero no tengo una relación entre ellas dos, ¿sí? No sé cómo se relaciona delta 1 con delta 2. Y para eso es que vengo acá a la geometría, porque de alguna manera, tengo que buscar una relación entre delta 2 y delta 1. Si yo encuentro una relación entre delta 2 y delta 1, paso del mundo de las deformaciones al mundo de las fuerzas, porque delta 2 depende de T2 y delta 1 depende de T1. Entonces, esta relación que al principio yo la saco del mundo de las deformaciones, la puedo luego evaluar en el mundo de las fuerzas. Y en el mundo de las fuerzas, esa expresión que obtenga para acá, para las tensiones, la puedo agregar a las tensiones a las ecuaciones que tengo de estática, y entonces me quedaría un sistema de n por n ecuaciones. ¿Sí? Ya puedo resolver para mí n incógnitas. Ese es el proceso general. Entonces la clave acá es, bueno, ¿y cómo puedo relacionar delta 2 con delta 1? Esa es la gran pregunta. ¿Sí? Porque yo veo que delta 2 está por acá, delta 2 está aquí, a ver si puedo, acá. Delta 2 es esta distancia que está acá, y delta 1 es una distancia que está por allá, bien lejos. ¿Sí? ¿Cómo hago para relacionarlo? Aider. Profe, lo podría hacer por la rotación que obtuvo la barra en A y en B. En este caso, al estar unas 5 metros y al estar al doble de esa distancia, que sería 10 metros, puedo decir que delta de B es igual a 2 veces delta de A. Ok. Y pues, Ajá. Sí, y sigue. pues después, con los triangulitos que vemos ahí que usted nos dibujó, podemos Sí. hallar por razones trigonométricas que delta de A es igual a delta de 1 sobre el seno de teta A. Y en el caso de delta D es igual, como está el triangulito ahí, el delta de 2 dividido entre el seno de teta B. Eso por Listo. ángulos internos y externos. Exacto, bien. Entonces, fíjense, si yo analizo acá la barra, como era antes, este era el punto C, este es el punto C', y ahora está aquí el punto B y el punto B', y por acá está el punto A', y por acá está el punto
punto A, y en esa barra ya dije ahorita que todo giraba teta, vamos a llamarlo diferente, vamos a llamarlo gamma, ¿sí? No es deformación unitaria cortante, ojo con eso. Entonces, de aquí a aquí hay una longitud, de aquí a acá hay otra longitud, y de aquí a acá tendrá otra longitud. A ver, L. Entonces, yo sé de todo esto, ¿sí? Que la tangente de gamma va a ser igual a ¿qué? A la distancia delta A sobre la longitud entre O y A. Y eso también va a ser igual a la distancia delta B sobre la longitud entre O y B. Y de hecho eso también va a ser igual a la distancia delta C sobre la longitud entre O y C. ¿Sí o no? Donde LOA es esta distancia que está acá, la distancia horizontal, que aquí en este caso son 5 pies, de LOB serían 10 pies y LOC serían 15 pies. Entonces yo con esto puedo relacionar, como dice Aider, yo puedo relacionar, fíjense acá, estas dos de acá se pueden relacionar. Yo aquí puedo decir entonces que delta A va a ser igual a 1/2 de delta B. ¿Sí? ¿Es claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando ya tengo esa relación, pues yo observo acá que es que delta A y delta B aparecen en mi triangulito, ahí, pequeñito aquí y acá también. Y fíjense que yo podría luego relacionar delta A con delta 1 y delta B con delta 2, ¿sí? Y entonces delta A, en lugar de tener acá, podría tener algo que dependa de delta 1 y acá algo que dependa de delta 2. Entonces ya podría encontrar yo mi expresión que depende, que me relaciona tanto delta 1 como delta 2. ¿Es eso claro? Ya vamos, hasta acá es claro esto. Profe, ¿por qué un medio? Por las longitudes. Por la relación entre longitudes. ¿Ok? Sí, profe. Listo. Y entonces, como ya tengo delta mayúscula A y B, la idea es irme a este triangulito pequeñito que está por acá, a cada uno de estos triangulitos pequeñitos, y en lugar de utilizar delta B, pues uso delta 2. Y en lugar de utilizar delta A, o busco una relación entre delta A y delta B, que es como nos dijo Aider, en esos triángulos pequeños. Entonces voy a borrar acá, ojo que voy a borrar acá, borrar, y paso a la próxima diapositiva. Ahí está la relación entonces de la geometría, se obtiene que delta B es igual a 2 delta A, ¿sí? De la geometría del sistema general. Y luego geométricamente a mí también me toca relacionar el delta A con el delta A con el delta 1 y el delta B con el delta 2. Y esa relación se hace acá usando estos triángulos pequeñitos, ¿sí? Si ustedes observan acá, en este triángulo de acá, en el triángulo pequeño, ellos están llamando este ángulo θ B. ¿Sí? Este ángulo están llamando θ B. Y para ese caso específico, θ B aparece aquí internamente también. Entonces, a partir de eso, se llega a la expresión de que seno de θ B es igual a delta 2 sobre delta B. ¿Sí? Esa es la expresión que ellos están mostrando acá. O como es la misma expresión, ¿no? Delta B es igual a delta 2 sobre seno de θ B. Ahora, ¿qué es θ B? Pues
toca geométricamente tener ese ángulo. Voy a los datos. A ver. Voy a los datos de geometría que tengo acá inicialmente. Acá, a la geometría del problema. Y determino a ver si puedo calcular este ángulo todo teta b. ¿Sí? Si se puede calcular este ángulo que ellos llaman teta b y si se puede calcular todo este ángulo que ellos llaman teta a. Teta a y teta b. Dependerá mucho de las longitudes de los cables, de las distancias. Ustedes ya tienen acá las distancias horizontales, las distancias verticales también. Y entonces esos ángulos también se pueden calcular. Yo acá hice otro dibujo, fíjense si está. Sí, aquí está. Todavía no les aparece a ustedes. En lugar de usar ese teta b, que es todo este ángulo que está acá, que también lo pueden hacer, pues yo usé W y este ángulo W, ¿sí? El ángulo W es lo que en el ejemplo ellos llaman teta bx, que sería el ángulo respecto del eje X. Entonces estoy usando ese ángulo W que se forma entre el cable, la horizontal y el cable, y el ángulo V, ¿sí? Que se forma entre la horizontal y la barra rígida. Entonces, ¿qué hago yo? Pues trazo acá, miren, acá está mi triangulito, esta distancia de aquí a aquí, ya yo sé que es delta 2. Esta distancia aquí a acá, esta distancia de aquí a acá es delta B. Esta distancia de acá a acá es delta B. Entonces, yo sé que la barra se alarga y luego rota perpendicularmente. Entonces rota aquí, rota y llega aquí. Y esta distancia acá que se forma, esta es la hipotenusa, sería delta B. Entonces yo acá encuentro, si trazo una línea vertical acá, yo encuentro que esta línea es perpendicular a esta y que esta línea es perpendicular a esta línea, por ejemplo, por lo tanto aquí está el ángulo B. No sé, no se observa mucho. Voy a tratar de hacer un zoom más grande ahí. Entonces, insisto, esta línea es perpendicular a esta línea y esta línea de acá es perpendicular a esta línea de acá, por lo tanto aquí estará el ángulo B. Y para el otro caso, esta línea es perpendicular a esta línea y esta línea es perpendicular a esta línea, entonces acá estará el ángulo W más B. Este ángulo W más B, entre otras cosas, es teta B, ¿no? ¿Sí? Ese es el ángulo W, que es el que aparece acá. Entonces también por ángulos alternos internos, teta B, que es V más W, ustedes lo pueden encontrar. Aquí ya es una cuestión de que el estudiante analice bien la geometría del problema, analice muy bien la geometría del problema y pueda expresar cuál es la relación entre delta minúscula y delta mayúscula. Esa ya es la tarea del estudiante. Para eso ustedes tienen conceptos de geometría, esa es la ventaja, ¿no? No es que nos toque hacer una clase de geometría, ¿no? Para eso ustedes tienen conceptos de geometría, tienen un curso de ¿cómo se llama? Geometría descriptiva, que apoya un poco en esto. Entonces, son conceptos de geometría. Entonces, al final, fíjense, yo tengo acá delta B es igual a 2 delta A, o lo que yo tenía en la expresión de ahorita, delta A es igual a 1 medio delta B. Tengo unas relaciones que a mí me relacionan estos delta con el delta pequeño, que es lo que se elonga la barra, el delta grande con el delta pequeño, que el delta pequeño es lo que se elonga la barra. Y tengo una tercera relación, que es la que nos decía ahorita Lisette, creo, que era delta es igual a T por L sobre AE, o N por L sobre AE, T por L sobre AE. Ojo que están usando T es la fuerza axial interna. Entonces yo mezclo esas tres expresiones, la voy mezclando, este delta de abajo, lo reemplazo en la de arriba, y luego lo que obtengo lo reemplazo en la de arriba, y al final voy a tener una expresión que es esa expresión, la relación fuerza-desplazamiento.
¿Por qué? Porque esto depende de delta y delta depende de la fuerza. Al final lo que tengo es esta expresión de acá, esa relación de geometría, la traduzco, la llevo del mundo de las deformaciones al mundo de la fuerza. Entonces eso se puede hacer, se reemplaza y se llega a esto de acá. ¿Sí? Se reemplaza y llega a esto de acá. ¿Y eso de ahí qué es? Pues es una expresión que me logra a mí relacionar cuál es la tensión en el cable 2 versus la tensión en el cable 1. La expresión cuando yo incluyo módulo de elasticidad, área, etcétera, etcétera, y los tetas y los ángulos y todo, al final obtengo que la tensión en el cable 2 va a ser igual a, va a ser 1.1281 veces la tensión en el cable 1. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta allí? No, profe. No, ok. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Pues ya tengo yo la ecuación adicional, esta verde es la ecuación adicional esa que antes me daba grado de indeterminación estático 1. Ahora, miren, si yo vuelvo y evalúo el grado de indeterminación estático, ¿sería cuánto? Dos incógnitas, T1 y T2, dos ecuaciones, porque una es de estática y la otra es del mundo de la relación fuerza-desplazamiento, de resistencia de materiales, ya te en cuenta las deformaciones. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas, problema resuelto. ¿Sí? Acá tengo T2 en función de T1, yo podría reemplazar T2 acá, T2 aquí, me quedaría una expresión que me dice T1 va a ser una función f que depende de P, y por lo tanto T2 va a ser igual a 1.1281 veces la función f que depende de P. Y como a mí me están dando una restricción de diseño, y es que las tensiones de los cables tienen que ser menores o iguales a 4.6, si era 4.6, ¿verdad? Sí, señor. Sí, entonces 4.6 kips, pues agrego esa restricción, 4.6, 4.6 kips, 4.6 kips, y de acá obtengo una P. Acá tendría una P1 y acá tendría una P2. ¿Sí? Hay una carga máxima P que puedo aplicar para que el cable 1 no exceda su fuerza interna. Hay una carga máxima P2 que puedo aplicar para que el cable 2 no exceda la fuerza interna. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿La mayor o la menor de acá? La menor, digamos, tiene un P1 y tiene un P2. ¿Cuál eligen? ¿La mayor o la menor? La menor, ¿no? La mayor, profe. La mayor. ¿Quién dijo la menor? ¿Laura? Yo, Laura. Laura, sí. Laura, ¿por qué la menor? Porque es la que ambos resisten, ¿no? Exacto. Entonces elegiría la menor, porque es la que ambos resisten. Entonces tenemos de ahí P, cuando ya ustedes conozcan P, si ya conocen P, entonces ya tienen ustedes un sistema en donde ustedes si quieren, si se les pregunta, ustedes van allá al sistema y le aplican la P y pueden calcular, por ejemplo, cuál sería, qué tanto se mueve esa barra. También, si ya conocen P, pueden calcular qué tanto se mueven los cables, qué tanto se alarga cada uno de los cables, delta 1 y delta 2. ¿Por qué? Porque si ya conozco P, me regreso acá a mis ecuaciones, a esta ecuación, perdónenme, y si ya conozco P, eso me indica que conozco tanto T1 como T2. Entonces, si conozco T2, conozco delta 2. Si conozco delta 2, conozco delta B. Si conozco T1, conozco delta 1. Si conozco delta 1, conozco delta A. De hecho, si yo conozco delta B y delta A, yo podría conocer acá también delta C. ¿Sí? Ya es una cuestión de regresarse, usar las ecuaciones que planteo y resolver o reemplazar. Por ejemplo, en este caso, lo que ellos encontraron es que cuando calculan que el P máximo es de 2.8 kilolibras, los desplazamientos en A y en B asociados del tejado serían 0.17 y 0.34 pulgadas aproximadamente. Esos serían los desplazamientos.
Y entonces uno tiene que tener cuidado que cuando le pongan esa carga P máximo, que de pronto ellos allá en construcción están haciendo algo, tienen que tener cuidado que no excedan esos 17 o 34 décimos de pulgadas. Y esa sería la solución del problema. ¿Es claro el procedimiento? Vuelvo acá, voy a regresarme acá al procedimiento. Procedimiento general. Y esto aplica tanto para estructuras estáticamente indeterminadas como estructuras determinadas. ¿Sí?